Una vez el sujeto se dio cuenta que la había acabado, trató de deshacerse del cuerpo, pero al ver todas las dificultades que esto suponía, optó por seccionarla por partes en la bañera del segundo piso. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Isabel López Redondo y a Abigail. Gracias por el apoyo que le dieron al canal, leyendas. Espero de corazón todo esté muy bien en sus vidas, que la familia esté muy bien, los proyectos, el trabajo, absolutamente todo. Les envío un fraternal abrazo y un beso cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué opinas de la adopción en las parejas homosexuales? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios. Muchas son las personas que salen de sus países en busca de nuevas oportunidades laborales y vitales alrededor del mundo entero. No obstante, no todas las veces los migrantes son personas ejemplares. Hay quienes, además de oportunidades, buscan hacer el mal a otras personas o cometer crímenes. En el caso de hoy, un oscuro vínculo unió a España y a Colombia, y es que un sujeto que, si bien se veía excéntrico y con algunos gustos un tanto debatibles, fue el culpable de un brutal crimen hacia una joven. El revuelo mediático que tuvo este caso inflamó las redes sociales y los medios de comunicación por la violencia con la cual se perpetró. Incluso quienes lograron ver los restos de la tragedia quedaron totalmente helados del miedo. Valdemoro es un municipio ubicado en las cercanías de Madrid, en España, una zona que respira tranquilidad y en donde los edificios y construcciones antiguas de estilo del medioevo y renacentistas brindan una sensación como si el tiempo se hubiera detenido. Sus calles empedradas, las casas de estilo medieval, el ayuntamiento y la iglesia con todo el estilo de la arquitectura castellana hacen de este lugar un sitio agradable para visitar y también para vivir. El 16 de octubre de 2019 había sido un día bastante común en el municipio. La Guardia Civil no había tenido demasiadas tareas laborales en aquella jornada y, como siempre, el aire tranquilo y despreocupado se respiraba en la región y en la propia comisaría. Sin embargo, esa situación estaba a punto de cambiar. Había caído la noche y no eran más de las 9 y a la comisaría entró una pareja de jóvenes. En el rostro de la joven se reflejaba de manera inconfundible y el miedo y el asco que sentía la hacían lucir totalmente pálida. La pareja se acercó hasta uno de los oficiales y les informó que tenía una denuncia bastante grave de hacer en contra de su expareja, un hombre de nacionalidad colombiana al igual que ella, que vivía en la región de Valdemoro. La joven llamada Celia informó a las autoridades que su expareja la había contactado para que la ayudara a sacar los restos humanos de una joven a la que había acabado. En un principio, los oficiales pensaron que todo podía tratarse de una broma de muy mal gusto, pero Celia tenía cómo demostrar lo que estaba diciendo. De su bolso sacó su celular y mostró a los oficiales las fotos que había logrado tomar sin que el hombre se diera cuenta. Lo que vieron los policías les dejó totalmente paralizados del miedo. En las fotos se podían ver partes de un cuerpo humano en pedazos y grandes manchas de sangre que cubrían un lugar decorado de una manera bastante lúgubre. La mujer dijo que no había tenido opción, que conocía a su expareja y que había temido que éste le hiciera algo por no ayudarlo. Después de salir del sitio, la mujer se había asustado tanto que se dirigió, en compañía de otra de sus exparejas, directamente a la comisaría para confesarlo todo. Tan pronto como pudieron, los oficiales se dirigieron hasta el lugar señalado, ubicado en la calle Francia número 124. El lugar era un chalet residencial bastante hermoso. Cuando los policías iban a empezar a realizar las averiguaciones, se encontraron a bocajarro con el hombre que buscaban. El individuo no era demasiado alto, pero tampoco bajo. Su complexión era musculosa y lucía un corte de cabello corto. Por todo su cuerpo se veían tatuajes que cubrían grandes partes de su piel. Las autoridades hicieron una simple pregunta:
¿Todo va bien? En ese momento, el hombre se mostró intranquilo y nervioso, y mientras respondía que no había problema alguno, trataba de esconder detrás de su humanidad un carrito de compras que estaba acarreando. En ese momento, las autoridades notaron que en la ropa que el sujeto vestía había manchas sanguinolientas que lo cubrían de arriba abajo. De manera inmediata, los oficiales lo inmovilizaron. Lo más fuerte para aquellos oficiales todavía no había ocurrido. Uno de ellos se acercó al carrito de compras para revisar el contenido y nada más lo abrió. Su rostro se descompuso totalmente, una mueca que oscilaba entre el asco y el odio se apoderó de él. En el carrito habían varios restos humanos que habían sido cortados previamente. Al preguntarle al individuo qué había pasado, este trató de excusarse diciendo que todo había sido un simple accidente, que había ocurrido cuando tenía relaciones íntimas con la joven y que sin querer la había asfixiado hasta terminar con su vida. Los oficiales encontraron más partes del cuerpo de la joven en zonas aledañas a la casa, incluyendo el cráneo que estaba escondido entre unos matorrales. Otras partes fueron descubiertas en basureros y zonas un poco más alejadas. Ante este panorama, el hombre fue trasladado hasta un centro penitenciario de Madrid que estaba ubicado en Valdemoro y hasta que no se esclarecieran los hechos, fue sentenciado a prisión provisional. Pero no fue el único que fue trasladado a un centro penitenciario. Celia, quien había reportado el crimen, también fue encarcelada por su supuesta complicidad. Leonardo Valencia es colombiano, pero en el año 2014 arribó a España, aprovechándose de una casa que había sido desahuciada en Valdemoro. Se pasó a vivir en el lugar como ocupa. Allí montó su estudio de tatuaje. El hombre era conocido en las redes sociales como el carnicero tatuador. Cuando las autoridades se enteraron de este detalle, les pareció un tanto aterrador, pero no fue hasta que pudieron examinar con detenimiento la vivienda del hombre para entender el seudónimo. Al interior de la vivienda encontraron manchas sanguinolientas por todas partes. En la cocina había cuchillos y hachas untadas por todos lados de restos hemáticos, por lo que las autoridades dedujeron que con estos elementos había hecho en partes a su víctima. También habían ollas y sartenes en los que el individuo había cocinado restos de la víctima. En el segundo piso de la casa, en un baño con una tina, la policía encontró más rastros de sangre, o para ser precisos, enormes cantidades, elemento que les hizo deducir que este había sido el sitio en el cual el individuo había llevado a cabo la operación. Al igual que en el primer piso, había manchas sanguinolientas por todas partes y la casa parecía un hospital en estado de emergencia, luego de una sangrienta batalla. Ni siquiera las cortinas se salvaban de los manchones de sangre. Ya solo faltaba el tercer piso de la casa, y allí, para sorpresa de nadie, encontraron más rastros de sangre y restos de la víctima. En una bolsa encontraron el rostro seccionado de la víctima y 2 tatuajes que el hombre le había realizado. Se los había quitado de la piel como si de 2 trofeos se tratase. Además de eso, las autoridades encontraron afiches de películas de terror, pero hubo una que, en particular, les llamó la atención: el afiche de Hannibal Lecter, el caníbal más célebre de la televisión. Además de eso, en todo el piso habían katanas, armas, cuchillos, espadas, pistolas y hasta rifles de presión. Este individuo era un completo aficionado a la muerte y a todo lo que estuviera relacionado con ello. El último hallazgo relevante de las autoridades al interior de la casa fueron las grandes cantidades de medicamentos para enfermedades mentales que encontraron. Todos estos eran utilizados para la reventa ilegal y sin fórmula médica. En su mayoría eran medicamentos para tratar la esquizofrenia. Ahora, el apodo del carnicero tatuador tenía todo el sentido del mundo.
Luego de ser capturada como supuesta cómplice, Celia dio los detalles de cómo había sucedido todo. Aquel 16 de octubre, la joven se encontraba en un centro médico para que le practicaran unos exámenes de rutina. Estaba acompañada por una de sus exparejas llamado Miguel Ángel. Mientras esperaba su turno para ingresar a que se le practicara el examen, recibió varios mensajes de Leonardo, quien le decía que necesitaba su ayuda urgentemente porque había metido la pata. Celia decidió ignorar a su expareja. Los años convividos con el individuo habían sido una tortura. Muchas veces la habría maltratado y golpeado, así que por eso prefirió evadirlo. Luego de un rato, en vista de que Celia no respondía a sus mensajes, Leonardo la llamó y ella contestó. Ahí el individuo le confesó que había acabado con la vida de una joven. Cecilia pensó que todo era una broma y le dijo que en ese momento no tenía tiempo para sus juegos, y le dijo que estaba en un centro médico esperando que se realizara un examen. Poco tiempo después de colgar, Leonardo volvió a llamar y le dijo que por favor bajara, que estaba enfrente del centro médico. Cecilia tenía miedo, pero de todas formas bajó y al ver de frente a Leonardo, vio que en su ropa había manchas de sangre. Leonardo le dijo que tenía que ayudarlo o que ella sería la próxima víctima, como aquella bestia que busca dominar a su presa en los primeros segundos. Así que la chica, con su corazón a 1000 latidos por segundo, no tuvo más opción que asentir a la petición del hombre. Desde ese lugar, Cecilia y Leonardo fueron primero a comprar algo de ropa y luego se dirigieron hasta el lugar de los hechos. Una vez allí, la mujer vio que por toda la casa habían rastros de sangre. Su expareja la obligó a limpiar durante varias horas. Luego salieron para comprar más implementos de aseo. Una vez estos se acabaron y nuevamente pusieron manos a la obra. Hacia las 8 de la noche, Leonardo le dijo a Cecilia que tenía que salir y que debía seguir limpiando. En este momento, la joven aprovechó la oportunidad para sacar fotos a los restos de la víctima y para llamar a Miguel Ángel para pedirle que la fuera a recoger. Una vez hecho esto, se dirigieron a la Guardia Civil a denunciar al sádico individuo. Habían pasado ya 2 días desde la desaparición de su hija Emilce. Era una joven de 18 años, hija de 2 guardias civiles, que querían seguir los pasos de sus padres. La última vez que vieron a su hija fue en la noche del 15 de octubre de 2019. Esa noche, la joven les dijo a sus padres que saldría un rato a la casa de su amigo, el tatuador, pero desde ese momento no tuvieron más noticias de ella. A la mañana siguiente, al notar que su hija ya no estaba, trataron de ponerse en contacto con ella. Le escribieron, pero nadie respondía. La llamaban y no había respuesta. El miedo se apoderó de los padres cuando de la nada el celular empezó a entrar directamente a buzón. Sabían que alguien había apagado el celular. Los padres fueron a la Guardia Civil a reportar la desaparición de la joven y un oficial se les acercó y les hizo una solicitud un tanto extraña. Necesitaban pruebas de ADN. Los padres accedieron mientras que se contactaron con la pareja de su hija. El joven les informó que había hablado con ella la madrugada del 16 de octubre. Le había dicho que estaba con su amigo el tatuador, que había ido por unos tranquilizantes, pero que en cierto momento de la noche había dejado de responder. Al poco tiempo después, un oficial apareció y les dijo que lamentaba informarles que su hija acababa de ser identificada como la víctima de un brutal caso criminal que se había perpetrado en la calle Francia. Los padres en ese momento sintieron como el mundo entero se hubiera parado y lo peor de todo fue cuando se enteraron de las circunstancias y la forma como su hija se había ido de este mundo. Después de los testimonios y de la investigación realizada por la policía, la escena del crimen se reconstruyó de la siguiente forma. Emil salió de su casa en las horas de la noche el 15 de octubre de 2019. Al parecer se había puesto en contacto con el tatuador, a quien había conocido meses atrás en un parque, y este se había ofrecido a tatuarla. Aquella noche Emil se puso en contacto con el individuo para que le facilitara medicamentos, como era costumbre entre ellos. Emil llegó a la calle Francia cerca
de la medianoche. Ingresó a la casa de Leonardo Valencia, el carnicero tatuador, y una vez allí habló un rato con el individuo. Después empezaron a tomar algunas cervezas y en algún punto de la madrugada, el individuo le habría ofrecido varias pastillas de Ribotril que la joven habría aceptado. Según la investigación, se cree que el sujeto trató de acabarla por primera vez a las 2 de la madrugada. En un principio trató asfixiándola con una mata leones, una llave común de jiu-jitsu. Al ver que no podía, lo intentó con un cable, pero al darse cuenta que tampoco lo lograba, optó por clavarle un cuchillo a la altura del corazón. Una vez el sujeto se dio cuenta que la había acabado, trató de deshacerse del cuerpo, pero al ver todas las dificultades que esto suponía, optó por seccionarla por partes en la bañera del segundo piso. Antes de quitar sus diferentes miembros, el sujeto arrancó su rostro y los tatuajes que él mismo le había realizado meses antes. Acto seguido, los puso en salmuera para que se conservaran. Una vez hecho esto, el hombre le habría diseccionado las aureolas de los pechos y le habría cortado el abdomen y posteriormente habría quitado cada parte de su cuerpo. Luego empezó a cocinar diferentes partes y al darse cuenta que todo estaba lleno de sangre, hacia las horas de la tarde, decidió llamar a su expareja Cecilia. Posteriormente, cuando en el interrogatorio se le preguntó por qué le habría hecho eso a su víctima, el individuo respondió que todo había comenzado cuando en un momento de la noche Emil se rió de su acento colombiano y esto lo hizo entrar en un estado de ira. Sin embargo, los resultados de la necropsia arrojaron que el individuo había abusado íntimamente de su víctima, por lo que se cree que la verdadera razón del crimen es que la joven habría intentado defenderse y al final el sujeto la habría acabado despiadadamente. La fiscalía pide para Leonardo Valencia 25 años de prisión, mientras que la defensa del individuo pretende mantener la libertad del acusado, alegando que sufría trastornos mentales. En el 2023, tanto Valencia como su expareja, acusada de complicidad, se sentarán en el estrado. Esperamos que pueda hacerse justicia y que el caso no quede impune, pues estas cosas no pueden seguir pasando en contra de las mujeres. Hasta aquí va el video de leyenda. Déjame saber si te gustó con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres hacer una donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Puedes hacerlo con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir, mi leyenda, que las dudas te acompañan. Recuerda que misterios somos y que tú y yo nos veremos en el próximo caso.